Bueno, buenas noches a todos. Que el Señor les bendiga ricamente. Un abrazo virtual, amigos y amigas que están del otro lado, de todo tipo de edades. Bienvenidos a esta tarde donde queremos desde este pequeño lugar hacer un aporte eh, para que, bueno, todos juntos sigamos adelante en este tiempo que nos toca vivir, que es un momento muy especial de la historia de la humanidad, ¿no? Bien, y como le venía diciendo, vamos a tratar de ir directamente a la palabra. Y bueno, venimos viendo la idea es eh, tratar de conciliar con Dios los pensamientos que Él tiene acerca de la familia. Y dice, viviendo de acuerdo a la manera ordenada por Dios. Trata de un orden, ¿no? Dios es muy caballero, así que no nos va a obligar a nada, simplemente nos va a decir para qué y cómo se hizo, y cuál fue el objetivo de formar tu persona, la familia y todo lo que Él creó allá en la historia de Génesis. Podemos ver cuáles fueron los indicios y cómo fue ordenando todo. Dice que estaba todo desordenado y vacío y Él lo llenó de contenido y lo ordenó. Y en este tiempo también nosotros tenemos que justamente eso, tratar de ordenarnos. Es muy bueno, que a algunos les sale urticaria. Cuando le hablas de orden, miran para todos lados y dicen, no, ¿por qué me tengo que ordenar? Yo estoy muy bien así en mi desorden. Pero bueno, Dios es un Dios de orden y yo te digo que el ser ordenado te va a ahorrar mucho tiempo y muchos dolores de cabeza. Y no vas a perder tantas cosas. Lo digo por experiencia. Mire, quería hablar un poquito acerca del orden de esta filmina. Podemos ver un taller mecánico con sus llaves ordenadas, ¿sí? Esto ahorra muchísimo tiempo a la hora del trabajo. Podemos ver también a un carpintero allí, cómo tiene todo su banco ordenado para ir a buscar cada una de sus herramientitas. ¿A quién no le gusta que sus hijos o la familia, ¿no?, aporten para tener un poco de orden? Si no, hay que preguntarle al ama de casa nada más, para ver que le gusta que todo esté ordenado, y está bien que esté todo ordenado y que todos podamos aportar un poquito para ese tema de orden. Bueno, vamos un cuarto ordenado ahí. Y también me pareció muy importante que tengamos un orden y una asepsia, una higiene, ¿sí? En una sala de operaciones. Es donde se debate la vida y la muerte. Imagínense que no hubiera asepsia o higiene o no estuviera ordenado. Él o la instrumentista, que por ahí hablamos en esas operaciones grandes, hablamos mucho de los médicos, y está bien, pero hay un grupo alrededor muy importante, entre ellos están los instrumentistas, aquellos también que están a cargo de que todas las máquinas funcionen, que son técnicos. Y estos instrumentistas tienen, su labor es tener todo ordenado y también limpio, bien higiénico, desinfectado. Es muy interesante, por eso digo que el orden es muy importante en nuestra vida. Y de eso estamos mirando, ¿no es cierto? En esta parte de la historia de la humanidad, saber qué rol tenemos que cumplir. ¿Sabe? Yo preguntábamos acerca de lo que es relativo. Hablamos acerca de lo que es relativo, ¿no? Porque dice, bueno, por ejemplo, el tema del orden, y puede ser relativo. A veces dice, ahora justificamos que porque son muy inteligentes, muy genios, entonces tienen que vivir desordenadamente, lo cual no está dentro de los parámetros de Dios. El orden se va aprendiendo, es un ejercicio, ¿sí? Es como cuando uno le enseña a los niños que se tienen que lavar los dientes. No los dejamos con la idea de que no hay que lavarse los dientes. Entonces luego ellos adquieren ese hábito a fuerza de, bueno, de organizarnos en la mañana y decir, bueno, vamos a lavarnos los dientes después de comer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Con el fin de cuidar su dentadura, no solamente sus caries, sino que todo eso, esa infección después ellos las personas lo llevan hacia adentro, hacia el interior, por la saliva, y genera otras enfermedades mucho más profundas. Entonces, vemos que es muy interesante, ¿no? Cuando nosotros vamos ordenando y adquiriendo algunos hábitos. Pero algo de ese es relativo.
¿qué es lo que es relativo? ¿No? Dice, en las categorías filosóficas, lo absoluto es lo incondicionado, independiente, desligado, lo que es en sí, lo que no está mediatizado por nada, lo inmutable, eso es lo absoluto, ¿sí? Y a veces hablamos nosotros en absoluto, decimos, todos son iguales, o todo. Y la verdad que nosotros, como desde nuestra óptica, no podemos hablar en sentido absoluto porque no tenemos todas las áreas del conocimiento de tal y tal situación. No las conocemos, en definitiva. Pero sí hay alguien que puede hablar en absoluto porque es quien creó todo, quien sabe todo y a quien no se le escapa nada. Bien, lo relativo, que es lo que venimos hablando, caracteriza al fenómeno en sus relaciones y nexos con otros fenómenos. Es decir, es relativo porque depende del punto de vista. Eh, por ejemplo, si usted mira los evangelios, son 4, y llama la atención que sean 4, pues son 4 puntos de vista, que póngale 4 puntos cardinales, como quiera llamarle, pero cada uno describió a Jesús, como escribió sobre Jesús de acuerdo a la óptica como lo recepcionó, ¿no? Y es muy interesante porque si nos quedamos con uno nada más, nos vamos a perder el resto de las características que pudieron captar los otros evangelistas. De lo relativo, bueno, por ejemplo, hay una figura, hay una filmina donde vemos que si nos ponemos de un lado a otro de la figura, uno dice que es un 6, el otro dice que es un 9, ¿sí? Y si nos ponemos los zapatos de uno y de otro, podríamos hasta pensar que tienen razón, y tienen razón los dos, y bueno, ¿y cuál es el que está equivocado? Y bueno, y esto habla de lo relativo, y hoy se ha puesto muy de moda esto relativo, y la vez pasada hablábamos de los valores y de los antivalores, y cómo la gente relativiza todo, y de tal manera, bueno, yo creo que está bien y sigo para adelante, pero después de vivir mucho tiempo en los antivalores, también así cosechábamos grandes dolores y grandes penurias, que las comenzás a vivir aquí, ¿no? Y vas a terminar después separado de Dios en la eternidad. El relativismo sostiene que los puntos de vista no tienen ni pueden llegar a tener verdad ni validez universal, sino que solo poseen una validez subjetiva encuadrada en los diferentes marcos de referencia, ¿sí? Pero nosotros, para entender las cosas, Dios nos ha dado esa posibilidad de entender bien, de no estar sobre lo relativo nada más, sino de entender bien las cosas, cómo suceden. Y eso lo leemos en Mateo 24, que es la columna vertebral que venimos estudiando. Es esa síntesis que Jesús hace cuando le preguntan, bueno, ¿y qué sucederá en los últimos tiempos? Y él comienza diciendo, mirad que nadie os engañe, ¿eh? Fíjense que esa fue la frase. Y este siglo XXI está, bueno, pero hay para hacer dulce de leche de la gente que salió a engañar. Ahí son engañados y van engañando y son engañados. Pero él dice en Mateo 24:20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Después lo puede leer, le aconsejo que lea Mateo 24 porque es una síntesis de los acontecimientos finales que ya están cumplidos la mayoría, salvo uno, que es que el Señor venga a buscar a la iglesia. Pero dice, orad. Y este orar, que es como una orden, ¿sí? Es que tenemos que estar en contacto con Dios. Porque es Él el que nos va a dar la vista de un absoluto, de la realidad, de la verdad. Nosotros tenemos esa tendencia de ver bueno, y nos llenamos de emociones, de sentimientos y de cosas y lo analizamos desde nuestra óptica, nuestras sandalias, pero lo que Dios quiere es que miremos como Él ve la situación, para que caigamos en la realidad. Porque si no vamos a vivir en una mentira, en una burbuja, ¿sí? Que nosotros mismos creamos. Mire, en Jeremías 33:3 me pareció muy linda esta filmina, porque vemos el corazón de un niño. O sea, un niño lo cree todo. Y dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, tú y yo hay cosas que no conocemos, que están en oscuro, en las tinieblas, pero hay cosas hay profundidad que Dios sí la sabe y que le interesa revelarnos. No todas, porque como dice Deuteronomio 29:29, hay misterios que Dios se guarda para sí, pero muchos de esos misterios cuando clamamos y gemimos
a Dios y nos ponemos delante de Él nos revela las cosas, nos empieza a mostrar, de alguna u otra manera nos muestra, ¿sí?, cómo es el paso, por qué pasó, cuál es el paso siguiente, y te va mostrando paso por paso. No te da toda la película, porque como somos seres que enseguida nos espantamos con todo, entonces nos va mostrando paso por paso. Lo interesante es que Jesús, en esa sinopsis que hace en el Mateo 24, nos invita a orar por las situaciones que van a vivir para que estemos preparados, para que no sean invierno de la vida, ni para que sean día de reposo. Eso es más o menos para que no estemos descansando quietos, sino que nos encuentren colaborando y trabajando y en actividad, pero también para que no sea en invierno, una huida en invierno. Imagínense Hitler perdiendo la guerra en invierno, le ganó en invierno en Rusia, ¿sí? El invierno no es muy aconsejable para huir, ¿sí? Así que habla también de ese corazón frío, ¿no? Quiero mirar un poco el Salmo 73, porque la verdad es que el salmista hace un análisis de la situación, comienza a analizar la situación, y cuando empieza este Salmo 73, puede usted leerlo, el destino de los malos, Salmo de Asaf, dice. Salmo de Asaf, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Así comienza, y la verdad que comienza como si fuera la conclusión. Porque cuando él está en esta crisis, que todos tenemos crisis, ¿sí? Él comienza diciendo, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, o sea, casi caí. ¿Por qué? Porque empecé a mirar lo que es relativo, no lo que es verdad, no la verdad absoluta de Dios. Empecé a mirar las cosas relativas. Y él empezó a mirar a las personas que no conocían a Dios, que estaban separadas de Dios, cómo iban, de alguna manera, él desde su óptica los veía creciendo, opulentos, que iban teniendo ganancias, que iban, no sé, que todo les iba bien, que se compraron un auto 0 kilómetros, que tenían grandes distancias, no sé, que todo, y eran personas que no conocían a Dios, y eso es lo que él miraba. ¿Por qué? Y parecía que toda su vida de piedad, de buscar a Dios, había sido en vano. Entonces él se cuestionaba eso, y sigue diciendo que se cuestionó todo eso, se cuestionó su vida. Si usted lee el Salmo 73, lo va a ver ahí cuestionándose, diciendo, pero parece que viví en vano una vida piadosa, y veo a estas otras personas que viven separadas de Dios, que reniegan de Dios, y sin embargo les va muy bien en la vida, ¿no? Pero en el verso 17 dice, un hasta qué. O sea, hay un límite, un final de ese pensamiento. Y de ahí comienza otro pensamiento. Comienza a mirar ahora, no de la forma relativa, ¿sí?, sino mirar más en profundidad. Y dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, que es lo mismo que Jesús nos pedía, que estuviéramos orando en este tiempo, que orar significa, orar, estar en contacto con Dios. Muchos traducen la oración como si fuera, qué sé yo, un listado de pedidos cuando vaya a la farmacia y, bueno, haceme este listado de pedidos. No, orar significa conversar, charlar, entender, saber qué va a pasar, cómo va a venir la mano, como se dice en la jerga vulgar. ¿Sabe que, por ejemplo, eso es lo que hacía Abraham y lo que no hacía Lot? Y Lot termina hasta en un incesto, ¿pero por qué? Porque su mirada fue relativa, vio los campos verdes, se fue a Sodoma y Gomorra, pasaba de todo, y su vida no fue una vida consagrada, ni tampoco que se acercó a Dios. Así termina en el incesto también. Ahora, Abraham venía conversando con Dios, y él no vio que el desierto era pura arena, que no había nada. No. Dios le dijo, ahí te voy a prosperar, Dios te va a prosperar donde Él quiera que prosperarte. Y ahí envía bendición y vida eterna donde todos están juntos en armonía. Y eso es lo que tenía Abraham, una familia en armonía, y fue bendecido en el desierto hasta el día de hoy. Si no, pase por Israel y vea que en pleno desierto, campos que están siendo plantados y florecen, y hay cosas tremendas. Créanme, le cuento algo, en el desierto existen muchas partículas que tienen que ver con el fondo del mar,
que ayuda a ser un buen alimento para las plantas. Es que es una tierra muy fructífera el desierto. Cuando le cae una gotita de agua, que es la forma como ellos se han especializado en regar por goteo, ¿sí? Entonces hacen salen tremendas plantas, cosechan tremendas frutas. Es tremendo lo que pasa. Pero ¿cuándo pasa esto? Cuando tenemos ese contacto con Dios. Cuando me acerco a Dios, cuando clamo a Dios, como dice Jeremías, y Él me muestra, no, esto va a ser así. Por eso el salmista dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ahí recién, cuando entramos, entendemos esto. Lo que estás viendo es pasajero. Ciertamente, dice el verso 18, los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. O sea, hoy lo vemos y ya pronto no están más. Mire, ¿cuántos años? Yo llevo 30 y tantos años trabajando en la empresa y he transitado esas calles. No sabe la cantidad de gente que he visto pasar por esta tierra, y la verdad que es muchísima, y ya no están más. Entonces, ¿cómo no estar cerca de Dios si mi vida es como un suspiro, como un sueño? ¿Sí? En un momento a otro, cuando decimos, ¿en qué momento pasó el tiempo? Mirá cómo estamos, y a la hora que estamos, mirá cómo crecieron mis hijos, mirá cómo crecieron los nietos, mirá, o sea, es impresionante cómo pasa el tiempo. Entonces el salmista cae de lo relativo a lo absoluto, a lo real, a lo verdadero, y se da cuenta. Por eso él termina diciendo que Dios es grande. Bien, el camino se lo hace usted y me lo hago yo acá. Yo tomo decisiones acá, ¿sí? Y usted puede seguir un camino que es el rencor, la mentira, la lascivia, adulterio, idolatría, escalones tras escalones, Al final es una separación eterna sin Dios, ¿sí? Pero también va a cosechar en este mundo. Créame que cosecha y cosecha grande. Porque la cosecha no es uno a uno. Siempre lo hemos explicado. Usted planta un granito de maíz y por lo menos va a cosechar una mazorca que tiene 254 granos. Una mazorca. De hecho, siempre en una planta de maíz y hay 3, 4, 5 mazorcas. Así que calcule lo que usted cosecha. Cosecha mucho más. Si siembra mal, si siembra con antivalores, va a cosechar mucho dolor. Ahora, el otro camino es amor, justicia, verdad, humildad, paciencia. Y ese sí que tiene eso es un fruto que tiene la posibilidad de estar cerca de Dios aquí y en la eternidad. ¿Sí? Esto es maravilloso. Entonces, cuando la vida te golpea y caes de rodillas, estás en la posición perfecta para orar y acercarte a Dios. Quizás hoy estamos muy golpeados muchos, cabizbajos, que mucha mala onda, todo negativismo, pero cuando nosotros miramos esta posibilidad que Dios nos da de estar ahora, ¿sí? más encerrado, más en familia, nos está dando la posibilidad de poder ordenar nuestra vida con Dios, ordenar nuestra vida con nuestro cónyuge, ordenar nuestra vida con nuestros hijos y tener una familia ordenada para que, como Noé, toda la familia suba al arca de la salvación. Este es tiempo de acercarse a Dios. Este es el tiempo más favorable para nosotros. Si no, seguiríamos con este ir y venir y todo frenético y no nos paramos para entender lo que está pasando. Es momento de entender lo que está pasando. La historia que estamos viviendo de la humanidad, muchos quisieron vivirla. Aún Pablo, Pedro, todos anhelaban esta época, querían estar viviendo esta época y para ellos era que mañana, ahora ya venía el Señor a buscarlos. Así que usted es privilegiado o privilegiada. Si volvemos al Salmo 73, sigue diciendo el salmista, ¿no? Después de haber
reaccionado a su pensamiento relativo y entrar en ese pensamiento real y sincero y profundo y absoluto con los conocimientos de Dios, dice el verso 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada. Se arrepiente de haber pensado, ¿sí?, que es mejor andar apartado de Dios. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. O sea, esto es un corazón arrepentido. Una persona que entiende, se da cuenta y en la dirección que iba va mal y ahora voy y camino en la dirección opuesta. ¿Sí? Opuesta. Y viene y se acerca más a Dios. Por eso dice, ¿hasta qué entrando a los atrios? Entrando a la presencia de Dios. Y es eso nuestra posibilidad. Hoy tenemos una entrada directa al trono de la gracia, porque tenemos entrada directa porque el velo se rasgó y Jesús nos da esa posibilidad, ¿sí?, de entrar directo y no tenemos necesidad de audiencia, nada. Dios nos escucha a todos, a sus hijos y a sus hijas, en cualquier momento Él nos está escuchando, pero nosotros tenemos que escucharlo a Él. Sigue diciendo, con toda esa torpeza que tenía el salmista, con todo, ¿sí?, yo siempre estuve contigo. O sea, Dios nunca lo abandonó. Dios lo esperó. Es como los niños cuando son caprichosos y se tiran al piso y patalean y todo, y hay que esperarlos porque ya va a reaccionar. Y Dios lo esperó en ese momento de pataleo. ¿Por qué los ricos? ¿Por qué las personas que no tienen a Dios prosperan y yo no? ¿Sí? Y Él dice, me tomaste de la mano derecha. Y ahí sí me hace acordar a Lot que los ángeles tuvieron que tomarlo de la mano para sacarlo, porque él solo no podía salir. No entendía la realidad, no se daba cuenta de la realidad. Y su cabeza estaba en otro lado y los ángeles tuvieron que tomar la mano para sacarlo. Y dice el verso 24, me has guiado según tu consejo y después, dice, me recibirás en gloria. O sea, el mismo pensamiento, el pensamiento de aquellos hombres y mujeres que de la historia de judía, ¿sí?, tenía el mismo pensamiento de ahora, de la gloria venidera. Todo el mundo sabe, tiene conciencia que hay eternidad. El problema es dónde vas a pasar la eternidad, si con Dios o sin Dios. Ese es el problema. Y él entiende, me fui muy torpe, me doy cuenta que fui torpe, le pide perdón a Dios y vuelve a él y se acerca a él y se da cuenta, ¿sí? Nosotros tenemos no que vivir con lo relativo, vivamos con lo que Dios nos da. ¿Sabes que en Mateo 24, cuando le preguntan, hablábamos de estos señales antes del fin, y estando él sentado en el verso 3, estando él sentado hablando de Jesús en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, aparte, no apartaron los discípulos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El fin del siglo está hablando del fin de los tiempos. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Así empieza. Así, esta es la frase. Dice, esta es la oración. Mirad, observar, mirar, estar atentos, que nadie os engañe. Y engañar, mire, engañar es tener un billete falso muy parecido al verdadero. ¿Sí? Y entonces el enemigo espiritual para engañar en la relación con Jesús, ¿qué creó? La religión, que es muy parecido, pero no es una relación con Dios. En cambio, Jesús nos invita a tener una relación con Él. Como tú tienes una relación con tu hijo, o sea, una relación fraternal, una relación, un feedback. Él está esperando, cuando vamos a orar, quiere que nosotros le escuchemos también. Así que eso fue, mira que nadie os engañe. En el 37 dice el mismo Mateo, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, porque era todo relativo. Vivían en una realidad relativa y no en la verdad absoluta de Dios. Y la verdad absoluta de Dios la encontramos en la palabra de Dios. Por eso Él, desde Génesis a Apocalipsis, nos abre, ¿sí?, y nos muestra su carácter y nos muestra todo. No tenemos que ir a otro lado, porque lo que leamos en la Biblia es el diario de mañana, ¿sí?
La palabra de Dios nos está hablando de toda la historia de la humanidad y hoy nos está diciendo que lo que estamos viviendo, estamos muy cerca de que Jesús va a venir por segunda vez a buscar la iglesia. Pero los demás no entendieron nada porque vivieron su vida relativamente y hoy también se está viviendo muy desde el punto de vista relativo, o sea, es muy relativo. Entonces, ya se abre la Biblia y lo único que se habla es de prosperidad o de sanidad. No, esas son añadiduras. Porque lo primero que tenemos que buscar es el reino de Dios. Y el reino de Dios está en la palabra completa, en todo el consejo de Dios. Y Dios nos va a añadir todo lo demás seguro, porque Él sabe, antes que se lo pidamos, qué nos hace falta. Así que hay muchos que hoy también, como la época no están entendiendo nada, ¿sí? Y ciegos guía de ciegos van a quedar los dos en el pozo. Entonces, en este tiempo de esta historia de la humanidad, tenemos que saber cuál es nuestro papel, cuál es tu papel, cuál es mi papel en la historia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que desarrollar? Soy papá, soy hermano, soy tío. ¿Cómo tengo que hacer? ¿Sí? Y eso nunca lo perdió de vista Noé. Noé jamás perdió de vista que era el papá, que era esposo, que era suegro, que era un hombre que caminó con Dios, ¿sí? Y de esa manera no perder de vista ese rol que tenía, fue luz para él y la familia de sus hijos, y subieron todos al arca. En Mateo 24:35 dice, esto es una verdad absoluta. El cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no pasarán. ¿Entiendes? La palabra de Dios no va a pasar, todo lo demás sí. Y ahora estamos en cuarentena, 14, 15, no sé, va a pasar. Pero la palabra de Dios no va a pasar. Lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Se acabó, no hay forma. Podés tirar, pero se te va a cortar la cuerda. Dios es inmutable, no lo podés cambiar, no lo podemos cambiar. Él pensó eso y tiene pensamiento de paz. Pero el día y la hora, el verso 36, nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. En Génesis 6 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto, completo en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Y qué es esto de caminar? Lo vamos a traducir. Era un hombre que tenía una relación, y nosotros, diría hoy Jesús, estemos orando y clamando y gimiendo delante de Dios, estemos en esa conversación permanente. Por eso este Noé, cuando entiende lo del diluvio, él es el que estaba más al tanto de todo lo que iba a pasar en el futuro, porque Dios se lo estaba diciendo, Jeremías 33:3. Entonces, en la situación que estés, en la situación donde te encuentres, tienes la posibilidad de venir a este Dios tan grande y Dios va a cumplir, te va a contestar. Por sí, por no, puedo esperar, pero te va a contestar. El Salmo 73 sigue diciendo, volviendo al salmista, dice el salmista, después de haber pensado con negligencia que los que están apartados de Dios son mejores y prosperan, y después se da cuenta hasta que entró y se dio cuenta al final de ellos, sigue diciendo el Salmo 73:25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y es eso lo que tú y yo tenemos que pensar. ¿A quién tiene fuera de Jesús? ¿A quién iremos que tenga palabra de vida eterna? Se van todos. ¿Se quieren ir ustedes? No, ¿a quién vamos a ir que tenga palabra de vida eterna? Y eso es lo que hoy tenemos que entender. ¿A quién va a ir usted? ¿A quién voy a ir yo? A buscar saciar la ansiedad y a tener paz. ¿A quién? Sino a Jesús. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Estaba mal, estaba oprimido, estaba decaído, estaba en cuarentena. Mi carne y mi corazón desfallecen, la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y en este tiempo donde estamos llenos de ansiedades y nos cargamos de problemas y nuestras mentes están pensando forma negativa permanentemente, tenemos que venir a Dios, clamar a Él, y Él nos va a saciar, Él nos va a consolar, Él nos va a traer paz, porque Él ha hecho esto por algo para traernos paz. No piensa con paz, Dios piensa con paz en tu vida, así que por algo están pasando las cosas. Todas las cosas ayudan a bien a los que le aman, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. No seas de los que se apartan de Dios. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y sí, podemos apartarnos. Para aquellos que creen que siempre salvos. Sí, podés apartarte. Pero en cuanto a mí, dice el salmista, el acercarme a Dios
es el bien. He puesto en Jehová, Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. Así termina el Salmo como lo empezó. ¿Sí? Que ciertamente Dios es grande y maravilloso. Bueno, así termina el Salmo. Hacemos una reflexión y entendemos que no podemos ir a otro que a Jesús, porque Jesús es mi esperanza y es tu esperanza. Jesús es mi esperanza y es tu esperanza. Así que si estás lejos de Dios, Dios te está esperando. Si te has apartado de Dios, volvé al Señor, volvé a Jesús. ¿Sí? Y si nunca conociste a Jesús nada más que por oídas, porque has escuchado otras cosas, pero no has tenido esa relación con Dios, bueno, yo te invito ahora que puedas comenzar una relación con Dios, que te aparte de los pecados, ¿sí? Que aparte de tu vida de errores y que las traigas al Señor para que las restaure. Quizás estás escuchando del otro lado con una vida destrozada, porque, claro, te encargaste de sembrar tantos antivalores que ahora estás cosechando todo eso. Pero hoy tenés la posibilidad de parar, de frenar y cortar con eso, ¿sí? Y dejar que Dios restaure tu vida completamente. Así que los que están del otro lado y quieren orar conmigo, vamos a orar en la dirección de acercarnos a Dios. Diga junto conmigo: Señor Jesús, vengo y me acerco a ti con esta problemática. Estoy cargado de pecados. Estoy destruido, como dice el salmista, estoy muy desfalleciendo, tengo muchas ansiedades y todo, y es a causa de haber cometido tantos errores. Te pido en el nombre de Jesús que perdones mis pecados. Quiero volver a comenzar, quiero hacer todo de nuevo. Quiero que tú me hagas un hombre o una mujer nueva. Te pido perdón. Lávame con tu sangre toda mi maldad. Y tú eres mi Señor y Salvador. ¿A quién voy a ir? Fuera de ti no hay nadie, ni nada. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, si ha hecho esa oración con fe, créanme que tiene la posibilidad cierta de acercarse a Dios las veces que usted quiera y traer su ansiedad y su problema y su necesidad. Y como el salmista va a terminar diciendo, ciertamente Dios es grande y Dios me va a recibir en gloria. Pero también quiero pedir ahora por aquellos que están en este momento con mucho estrés. Y ese estrés te va a llevar a enfermarte. Así que es hora de tomar tu Biblia, de leer, de estudiarla, de meditar en el Señor, de caminar con Dios, empezar a caminar con Dios. ¿Sí? Ya, como siempre decimos, Dios no tiene que ser tu farmacéutico, ni tu enfermero, ni tu médico, ni tu pediatra, no. Dios tiene que ser el Señor de tu vida y el Señor de mi vida. Así que quiero orar por aquellos que están teniendo algún tipo de problema, cualquiera sea enfermedad física, sea enfermedad psíquica, porque has perdido la paz, que la paz es algo que no tiene valor, no hay con qué pagar la paz. Eso es, que estoy diciendo lo saben lo que le han perdido. Entonces, quiero orar por ustedes, quiero que oremos para que tengamos la certeza de que Jesús es nuestra esperanza y nos trae paz. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en este instante, ¿sí? Con un momento muy difícil de toda la humanidad, pero entendemos, Dios, que tú tienes pensamiento de paz. Te ruego por los que están enfermos para que sean sanados. Te ruego por los que tienen ansiedad para que sean saciados con paz, para que encuentren la paz, para que encuentren la paz en ti, para que puedan guardarse en el abrazo del Espíritu Santo. Señor, trae la paz a los hogares, trae la paz a la vida personal, trae la paz en los matrimonios, trae la paz y el orden en esos matrimonios, en esas familias, para que saliendo de esta situación podamos ser familias fortalecidas. Trae la paz y añade todo lo demás, Señor, porque estamos buscándote a ti y todo lo demás va a ser añadido. Y en este momento pedimos por la solución de problemas, de situaciones, Señor, por enemistades, saca del medio toda enemistad. Guarda, Señor, el corazón de cada uno, Señor, y lo que respecta a nosotros, tener paz para con los demás.
Bendice, Señor, el corazón que sinceramente te está buscando hoy en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mañana tienen reunión los jóvenes a las 20 horas. Un gusto estar con ustedes. Los voy a dejar con también, bueno, un regalito para todos nosotros. Y bueno, empezamos esta semana, pero yo les voy a pedir que nos acerquemos a la palabra de Dios y busquemos en los libros, primeros libros que tenemos que mirar son los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Es muy interesante ver cómo ellos describen a Dios. Míralo, porque Jesús está descrito ahí está escrito sobre él. Les mando un abrazo gigante. Bueno, pueden conectarse, ya estuvimos conectados y contactos, y quiero mandar un gran saludo a todos los que se conectaron.